Muy buenas tardes a los presentes y a los que están presentes de una manera no presencial, pero sí simultánea, a esta inauguración del 23º curso de Antropología Filosófica. Las circunstancias pues nos han llevado a iniciar y a organizar este curso de una manera diferente a otros años, pero afortunadamente podemos inaugurar y comenzar este curso tan especial que este año se dedica a Santa Teresa de Jesús. No es el primer curso dedicado a ella, pero con motivo del 50º aniversario de la proclamación de Santa Teresa como 50º, aniversario de la proclamación de Santa Teresa, doctora de la Iglesia, el Seminario de Pensamiento Ángel González Álvarez ha decidido organizar un curso dedicado a esta gran mujer. El 27 de septiembre de 1970, el Papa San Pablo VI proclamó a Santa Teresa como primera mujer doctora de la Iglesia. Queremos en este curso dar oportunidad de nuevo engolosinarnos con las enseñanzas de nuestra santa más universal, de la que se ha dicho que es la más mujer de las santas y la más santa de las mujeres. Su figura se centra en una época gloriosa de santos, a los que escucha con humildad de discípula y sabe juzgarlos como una gran maestra de vida espiritual, como está escrito en una de las dos imágenes que de ella existen en el Vaticano, Mater Spiritualium. En estos momentos, ¿cómo resuenan sus palabras, casi como un clamor? En estos tiempos recios es menester amigos fuertes de Dios para sostener a los débiles. Los amigos fuertes de hoy necesitan la misma determinación que ella tenía, una determinada determinación, como apreciamos al leer, por ejemplo, el libro de las fundaciones. A lo que ahora recuerdo, nunca dejé fundación por miedo al trabajo, aunque de los caminos largos sentía gran contradicción, mas en comenzándolos a andar me parecía poco, viendo en servicio de quien se hacía. No sé qué trabajos se habían de temer a trueco de tan gran bien para la cristiandad. Muchos hemos oído ya hablar de esta determinada determinación teresiana y sin duda que ella fue una mujer fuerte. Decía don Álvaro de Mendoza, obispo de Ávila en tiempos de la Santa, que tanto la ayudó en la fundación de San José y en otras fundaciones: juro por mi vida que algunas veces no entiendo a la Madre Teresa, pero creo en ella de todo corazón. He visto que se compromete de tal modo que consigue lo que comienza. Son virtudes y actitudes que resplandecen sobre todo en su periodo de fundadora. Además de su determinada determinación, observa la directora de este seminario, Lidia Jiménez, en una intervención suya en Ávila, con motivo de la apertura del congreso organizado por este mismo motivo que ha servido de impulso para este curso. Santa Teresa, dice Lidia Jiménez, era tremendamente positiva, nada victimista, alegre, con gran sentido del humor. Se alarmaba al ver una monja triste y miraba la melancolía como una verdadera peste. Tristeza y melancolía no las quiero en casa mía, decía ella. ¿Quién no ha oído su dicho? ¿Un santo triste es un triste santo? Ella, que defiende también un sano feminismo, el lugar de la mujer en la Iglesia, será al mismo tiempo fidelísima y obedientísima hija de esta Santa Madre. Ella nos contagie este amor y este fuego también a través de las prometedoras ponencias que se pronunciarán en este curso, empezando por la que hoy nos convoca aquí a todos. La Santa Primera Doctora de la Iglesia, que va a pronunciar Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid. Me ha pedido que sea muy breve la presentación y creo que tampoco es necesaria una presentación, pero me permite, Monseñor, que mencione algunas de las
publicaciones que recientemente han visto la luz o van a ver la luz, preparadas por el padre Juan Antonio Martínez Camino, y que tienen mucha pertinencia en los tiempos en los que estamos. La primera que me gustaría mencionar es la que lleva por título y que está a punto de aparecer en Ediciones Encuentro: La fe en tiempos de pandemia, de la utopía a la esperanza. Un libro necesario, un libro que deseamos leer pronto. Y acaba de salir otro libro preparado, editado por el Cabildo de la Catedral, en el que hay una importantísima colaboración del señor obispo, que se titula La Almudena, Catedral Viva, vida de la Iglesia en Madrid reflejada en su primer templo. El Monseñor Martínez Camino ya ha participado en numerosas ocasiones en la fundación, invitado por Lidia Jiménez en este seminario, en cursos, en inauguraciones del curso, y para nosotros es una alegría y es un motivo de profundo agradecimiento que haya aceptado de nuevo la invitación. Pues tiene usted la palabra, y antes de comenzar, para ver cómo vamos a trabajar, como hay personas que están siguiendo el curso vía virtual, pueden, si desean, al final de su intervención, dirigir las preguntas, si hay preguntas al ponente, al correo que aparece en la pantalla, y en la medida del tiempo disponible, pues leeremos esas preguntas para el coloquio que haya después de la intervención. Cuando quiera, monseñor. Muchísimas gracias, Sara, por esta invitación con esta ocasión tan relevante y con ponentes de tanto prestigio. Hace 25 años, en 1995, cuando hacía 25 años de que Pablo VI hubiera declarado a Teresa de Jesús doctora de la Iglesia, había en la Catedral de Ávila una gran exposición que ocupaba toda la catedral bajo el título de Castillo Interior, Teresa de Jesús y el siglo XVI. Aquel año, 1995, estaba aquí en Madrid un profesor alemán, gran teólogo, uno de los mayores teólogos luteranos del siglo XX, Wolfhard Pannenberg, que murió en el año 2014, y se me ocurrió invitarle a ir a Ávila, conocer Ávila y a visitar esta exposición. El profesor Pannenberg quedó admirado de Ávila, de la Catedral de Ávila, de la exposición sobre Teresa de Jesús y en particular de que Teresa de Jesús fuera doctora de la Iglesia. Me confesó que no sabía esto, como tampoco había podido profundizar en muchas otras cosas de esta gran santa y en general de la mística española. Y me preguntaba, pero ¿cómo puede ser esto? ¿No es imposible el acceso de la mujer a los ministerios eclesiales oficiales de dirección y de magisterio? ¿Desde cuándo reconoce este título a la mujer la Iglesia romana? ¿Y por qué a Santa Teresa? Bueno, yo entonces le respondí, saliendo del paso como pude. Pero ahora, gracias a esta invitación que agradezco de nuevo a participar en este curso con motivo del cincuentenario del doctorado de Santa Teresa de Jesús, he podido informarme algo más y quiero compartir con ustedes algún tipo de respuesta a estas preguntas. Voy a proceder en tres pasos. Primero, Teresa de Jesús, la primera doctora de la Iglesia en 1970. Segundo, la sabiduría es un don del Espíritu Santo para todos los bautizados. Y tercero, misión del carisma teresiano, la amistad de Dios es para todos. San Pablo VI declaró a Teresa de Jesús doctora de la Iglesia el 27 de septiembre de 1970.
era bien consciente de que su decisión era un acontecimiento histórico. Hasta aquel día, en casi 2000 años de historia de la Iglesia, todos los santos que llevaban este título eran varones ordenados y la mayoría obispos. Solamente 30 santos eran en aquel momento doctores de la Iglesia, en 1970. En tiempos de Santa Teresa eran bastantes menos, solo 8. 4 orientales y 4 occidentales. Los orientales, San Atanasio, San Basilio, San Gregorio Nacianceno y San Juan Crisóstomo. Los occidentales, San Ambrosio, San Jerónimo, San Agustín y San Gregorio Magno. En vida de la santa, en 1557, el Papa San Pío V Dominico, a quien, por cierto, Teresa admiraba, proclamó un doctor más, otro dominico, Santo Tomás de Aquino. Y pocos años después, el Papa Sixto IV, franciscano, proclamó doctor de la Iglesia a un franciscano, San Buenaventura. Durante todo el siglo XVII no hubo más nombramientos. En el siglo XVIII se añadieron otros 4 nombres a la lista de los doctores de la Iglesia. San Anselmo de Canterbury, San Isidoro de Sevilla, San Pedro Crisólogo y San León Magno. En el siglo XIX fueron 9 más: San Pedro Damián, San Bernardo de Claraval, y luego, nombrados por Pío IX, el gran papa del siglo XIX, San Hilario de Poitiers, San Alfonso María de Ligorio y San Francisco de Sales. Y por León XIII, San Cirilo de Jerusalén, San Cirilo de Alejandría, San Juan Damasceno y San Beda el Venerable. En el siglo XX, antes del Concilio Vaticano II, hasta el doctorado de Santa Teresa de Jesús, tenemos 7 nuevos doctores: San Efrén de Siria, San Pedro Canisio, San Juan de la Cruz, San Roberto Belarmino y San Alberto Magno. Estos los 4 últimos proclamados por Pío XI. Y San Antonio de Padua por Pío XII y San Lorenzo Brindisi por Juan XXIII. Después del concilio, en 1970, fueron declaradas doctoras de la Iglesia por Pablo VI, Santa Teresa de Jesús, el 27 de septiembre, y una semana después, el 14 de septiembre, Santa Catalina de Siena. San Juan Pablo II hizo lo mismo en 1997 con Santa Teresa del Niño Jesús. Benedicto XVI, en 2012, proclamó doctores a San Juan de Ávila y a Santa Hildegarda de Bingen. Y Francisco, en 2015, a San Gregorio de Narek, el doctor de los armenios. De modo que hoy los doctores de la Iglesia son 36. En tiempo de Santa Teresa eran 8. Santa Teresa fue el primer fiel laico, o la primer fiel laica, digo el primer fiel laico porque incluye varones y mujeres, a quien se otorgó este título. Entre tanto, otras 3 mujeres han sido proclamadas también doctores de la Iglesia, pero sigue sin haber ningún doctor de la Iglesia que sea varón y laico. Dicho de otra manera, todos los doctores de la Iglesia laicos son mujeres, aunque las 3 religiosas, las 2 Teresas carmelitas, Catalina dominica e Hildegarda benedictina. Conviene notar que Pablo VI quiso expresamente que fuera la Santa de Ávila la primera en ser declarada doctora. Parece ser que tuvo ciertas presiones en los ámbitos italianos para que esta distinción se la diera a Catalina de Siena. Pero ni siquiera accedió a proclamarlas los 2 el mismo día a la vez, sino que dispuso
2 celebraciones distintas en 2 domingos consecutivos. Primero Santa Teresa de Jesús y luego el domingo siguiente Santa Catalina de Siena. ¿Por qué tan tarde una mujer y por qué Teresa la primera? Segunda parte de mi intervención, la sabiduría, don del Espíritu para todos los bautizados. A la pregunta de por qué llega tan tarde una mujer a ser reconocida como doctora de la Iglesia, habría que darle una doble respuesta, en mi opinión. Primero, porque hasta entonces se había pensado que el doctorado de la Iglesia estaba ligado a la función de enseñar y predicar aparejada al ministerio ordenado, es decir, a la jerarquía de la Iglesia. De hecho, ningún laico, es decir, ningún bautizado no ordenado, varón o mujer, había sido distinguido con ese título hasta entonces. Ningún laico. Pero además, y en segundo lugar, se pensaba que el apóstol Pablo prohibía expresamente a la mujer el oficio de enseñar, cuando Pablo escribía en la carta a los Corintios que las mujeres callen en las asambleas. Corintios 14, 1 Corintios 14:34. De hecho, Pío XI, a quien en 1926 proclamó doctor de la Iglesia a San Juan de la Cruz, se le había pedido que hiciera lo mismo con Santa Teresa de Jesús. Su respuesta no fue totalmente negativa, porque dijo que lo estudie mi sucesor. Lo dejo abierto, pero yo no puedo hacerlo porque lo impide el sexo de la candidata. Obstat sexus. Durante muchos siglos, hasta la época de Santa Teresa, los únicos doctores de la Iglesia fueron no solo varones ordenados, sino ordenados en el grado pleno, es decir, obispos. Los 4 padres orientales y los 4 occidentales, exceptuando el caso singular de San Jerónimo. Estos eran las columnas de la fe ortodoxa, consolidada y defendida por ellos en la época de los primeros concilios ecuménicos, en un siglo más o menos, entre un poco más, el año 315 y el año 450. A esa época pertenecen también otros 4 doctores obispos declarados doctores más tarde: San Pedro Quisólogo, San León Magno, San Hilario de Poitiers, San Cirilo de Jerusalén y San Cirilo de Alejandría. En total, 13 grandes figuras de aquel siglo fundacional que constituyen 1/3 de todos los doctores de la Iglesia. Todos santos obispos del primer tiempo, de los primeros tiempos. Pero, además de estos 13 obispos del siglo IV-V, entre los doctores de la Iglesia están también otros 8 obispos de épocas posteriores, desde la Hispania visigótica hasta la Francia de la Ilustración, a saber, San Isidoro de Sevilla, San Anselmo de Canterbury, San Buenaventura, San Alberto Magno, San Roberto Belarmino, San Francisco de Sales y San Alfonso María de Ligorio. Con lo cual, el total de doctores de la Iglesia que son obispos asciende a 21. Es decir, casi 2 de cada 3 de los doctores de la Iglesia son obispos. El resto, excepto las 4 doctoras, son sacerdotes y un diácono. Son Santo Tomás de Aquino, San Bernardo de Claraval, San Juan Damasceno, San Beda el Venerable, San Pedro Canisio, San Juan de la Cruz, San Antonio de Padua, San Lorenzo de Brindisi, San Juan de Ávila y San Gregorio de Nárek. Y el diácono, Efrén de Siria. En total, pues, los doctores de la Iglesia son 21 obispos, 10 sacerdotes, un diácono y 4 mujeres. Todos ordenados, excepto las 4 mujeres.
Ahora bien, el primero que usa el término doctor en el ámbito latino, refiriéndose a todos los que transmiten el Evangelio, enseñantes, maestros, doctores del Evangelio, fueran o no ministros ordenados, es Tertuliano, que era también laico. Escribe Tertuliano en el siglo II: si los mismos apóstoles proclamados doctores de las naciones debían seguir al Paráclito como a su doctor, su maestro, ¿cuánto más nosotros? Es un laico y no un apóstol, a quienes la capacidad de enseñar nos llega a través de los apóstoles, como a ellos les llega a través del Espíritu Santo. De modo que ya en el siglo II se reconocía a los laicos la capacidad de enseñar, aunque subordinada a la enseñanza de los apóstoles o mediada por la enseñanza de los apóstoles. Pero en realidad, Tertuliano no hacía más que seguir la enseñanza de San Pablo sobre los dones diversos que el Espíritu distribuye entre los bautizados para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Escribe San Pablo, enseña San Pablo en la carta a los Efesios: a cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo. Él ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, doctores, para el perfeccionamiento de los santos en la función de su ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. En 1 Corintios, capítulo 12, el apóstol sitúa expresamente a los maestros por debajo de los apóstoles. Pero los maestros y doctores no tienen por qué ser apóstoles, ni sucesores de los apóstoles. No tienen por qué pertenecer al ministerio ordenado. Sin embargo, la capacidad de enseñar la doctrina del Evangelio para edificación de la Iglesia, es decir, de modo oficial, diríamos, o público, fue de hecho, aunque no de derecho, porque la doctrina del apóstol Pablo, la doctrina de los padres de la Iglesia o de un Tertuliano, no era esa, pero de hecho fue ligada al carisma del gobierno pastoral. Es decir, se les negó capacidad de enseñar pública y oficialmente a los laicos, y en particular a las mujeres, a todos los laicos, pero en particular a las mujeres. Santo Tomás lo dice sin ambajes. Escuchen ustedes este pasaje llamativo de la Suma Teológica, Secunda Secunde 177. Escribe Santo Tomás: enseñar y exhortar públicamente en la Iglesia no les corresponde a los súbditos, sino a los prelados. Sin embargo, los varones lo podrían hacer por delegación, puesto que no son súbditos por naturaleza de su sexo, como las mujeres, sino por alguna otra razón sobrevenida. Además, por lo general, dice por lo general, pero además, por lo general, las mujeres no tienen una sabiduría perfecta, de modo que se les pudiera encomendar responsablemente la enseñanza pública. Santo Tomás argumentaba que la mujer era por naturaleza incapaz del oficio de enseñar, no solo de facto, sino por naturaleza, interpretando a San Pablo, el citado pasaje, entre otros, de la mujer calle en la asamblea, interpretándolo a la luz de una tradición filosófica griega, desde Aristóteles, su gran maestro, antifeminina. De ahí saca Tomás esta interpretación de Pablo. Que los laicos varones tampoco pudieran enseñar públicamente en la Iglesia era, según parece, en cambio, una extrapolación indebida
de la precedencia que toda la tradición daba a la enseñanza de los apóstoles, como hemos visto en el texto de Tertuliano y como es doctrina católica. Pero es una extrapolación indebida de la doctrina católica. No era, en cualquier caso, una incapacidad derivada de la condición natural de la mujer. Pues bien, ¿qué es lo que le permitió a Pablo VI, al nombrar doctora de la Iglesia Santa Teresa de Jesús, apartarse de las enseñanzas del doctor angélico y del uso constante hasta entonces? Creo que podríamos hablar de dos tipos de causas para esta nueva posibilidad, una de orden antropológico y otras de orden teológico. En el orden antropológico, tanto filosófico como teológico, tanto de antropología filosófica, ya que estamos en un seminario bajo este epígrafe, como teológica, hace 50 años, es decir, en aquel momento en que Pablo VI decide nombrar a Teresa doctora de la Iglesia, ya estaba más que claro que la antropología aristotélica y la de tradición rabínica también, que está en el fondo de los escritos de Pablo, que esas tradiciones que juzgaban a la mujer como un ser de naturaleza inferior a la del varón estaban superadas. Hace 50 años, por supuesto. No tengo que detenerme aquí para demostrarlo. Baste recordar la sutil argumentación del padre dominico Álvaro Huerga, uno de los peritos que redactó el informe que pidió Pablo VI. Pablo VI pidió un informe a 5 peritos sobre si se podía nombrar a una mujer notable por su doctrina doctora de la Iglesia. El padre Álvaro Huerga era uno de ellos. Otros de ellos eran Pedro de la Madre de Dios, Alejo Benigar y Carlos Boyer. En el informe, la contribución de Álvaro Huerga escribe: Santo Tomás, a fuerza de reflexionar sobre el problema a la luz de la Sagrada Escritura, llega a admitir 2 importantes conclusiones. La primera, que el hombre y la mujer son iguales en cuanto criaturas de Dios. Y la segunda, que ni siquiera en el orden de la gracia, no ya en el de la creación, los dos son creados por Dios, creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, varón y mujer le creó. El hombre es varón y mujer, creados por Dios igualmente. Sino que en el orden de la gracia cristiana tampoco hay diferencia entre el varón y la hembra, ya que el hombre nuevo es recreación del viejo, según la imagen original de Dios y de Cristo. Así se puede leer en Colosenses 3. La gracia del Espíritu Santo precisa, no hace distinción entre hombre y mujer. Esto lo escribe Santo Tomás en la misma secunda, en el mismo capítulo 177, en el que tomamos el párrafo anterior, de que tomamos la cita anterior. La gracia del Espíritu Santo no hace distinción entre hombre y mujer. Claro. Y dice Álvaro, el padre Huerga, qué brecha tan luminosa se abre en esta afirmación de Santo Tomás. Se refiere a la brecha abierta en el muro construido por una historia de la interpretación dominada por la filosofía y la cultura paganas o rabínicas. Brecha por la que se ha podido entrar en una comprensión más equilibrada de San Pablo, a la luz no tanto de las orientaciones disciplinares del capítulo 14 de la Carta a los Corintios, donde se inserta lo de calle la mujer en la asamblea. Es una orientación disciplinar sobre lo que pasaba allí, sino a la luz de su enseñanza básica acerca de la igualdad fundamental de hombre y mujer en Cristo, Colosenses 3:20 o Gálatas 3:28. En Cristo no hay esclavo ni libre, griego ni judío, varón ni mujer. A estos datos antropológicos sobre la igualdad esencial del hombre y de la mujer se añade
una mejor comprensión teológica de los dones de Dios para todos los bautizados, sean o no ordenados, hayan recibido o no el sacramento del orden. Una comprensión que culmina en las declaraciones del Concilio Vaticano II. El Papa Pablo VI, consciente de la novedad que implicaba el doctorado eclesial que le reconocía oficialmente al primer fiel laico, que era una laica, en la carta apostólica en la que se concede este doctorado, que se llama Multiforme Sapientia Dei, en esta carta apostólica fundamenta su decisión acogiéndose a la doctrina del Concilio Vaticano II, según la cual la sabiduría de Dios se manifiesta sin distinción de ministros ordenados o de laicos. Se les da a los discípulos predilectos que pueden ser laicos u ordenados. Y cita al Concilio Vaticano II, Lumen Gentium 12, donde se lee: el Espíritu Santo no solamente santifica y dirige al pueblo de Dios por los sacramentos y por los ministerios ordenados, sino que, distribuyendo las gracias a cada uno según quiere, reparte entre los fieles gracias de todo género, incluso especiales, con los que los dispone y los prepara para realizar variedad de obras y de oficios provechosos para la renovación y una más amplia edificación de la Iglesia. Fin de la cita de Lumen Gentium. Es interesante observar dónde ponía el Papa el peso de su argumentación, no tanto en que se tratara de una mujer, cuanto de un fiel laico, de un bautizado no ordenado. En la homilía pronunciada en el momento de la proclamación de la santa como doctora, insiste lo mismo. Decía Pablo VI, allí en la Basílica de San Pedro. Realmente no se trata de un título que comporte funciones jerárquicas de magisterio, pero a la vez debemos señalar que este hecho no supone de ningún modo un menosprecio de la sublime misión de la mujer en el seno del pueblo de Dios. Y añade algunas consideraciones sobre la misión de la mujer, apoyándose en el mensaje a las mujeres del Concilio Vaticano II. Pero sobre todo, llega a afirmar en esta homilía, remitiéndose a San Francisco de Sales, que la mujer está especialmente dotada para los dones místicos. Dice el Papa en aquella homilía, Papa Pablo VI, la mujer, al ser incorporada a la Iglesia por el bautismo, participa del sacerdocio común de los fieles, que la capacita y la obliga a confesar delante de los hombres la fe que recibió de Dios mediante la Iglesia. Y en esa confesión de fe, muchas mujeres han llegado a las cimas más elevadas, hasta el punto de que su palabra y sus escritos han sido luz y guía para sus hermanos. Luz alimentada cada día en el contacto íntimo con Dios. También en las formas más elevadas de la oración mística, para la cual San Francisco de Sales llega a decir que poseen una especial capacidad. Luz hecha vida de manera sublime para el bien y el servicio de los hombres. Hasta aquí la cita de Pablo VI en la homilía de la beatificación. Pablo VI podría haber remitido a la misma Santa Teresa y a San Pedro de Alcántara, a quien la santa a su vez se remite. Tal vez no lo hizo porque se trataba de Santa Teresa y no voy a poner a Santa Teresa como juez y parte de la causa. Pero Santa Teresa había escrito en el libro de la vida, en el último capítulo del libro de la vida, lo siguiente: hay muchas más mujeres que hombres a quien el Señor hace estas mercedes. Esto le oí yo al santo Fray Pedro de Alcántara, y también lo he visto yo, dice ella, que decía aprovechaban mucho más en este camino que los hombres, San Pedro de Alcántara, y daba de ello excelentes razones, que no hay para qué las decir aquí, todas en favor de las mujeres. Esta es la cita de Santa Teresa en el libro de la vida. El magisterio que se reconoce a los doctores de la Iglesia es, por tanto, distinto del propio del magisterio jerárquico. Aunque hasta Santa Teresa
esta distinción no se había hecho de facto en este orden. En otro orden sí, la hacía Tertuliano y la hacía San Pablo, pero en este ámbito no se había hecho. El magisterio jerárquico proviene de la sucesión apostólica y, en cambio, el magisterio de los doctores de la Iglesia se halla en el orden del don de la sabiduría y de la ciencia, 1 Corintios 2, que el Espíritu Santo otorga a los pequeños, es decir, a los humildes. Como el mismo Papa Pablo VI precisará cuando proclame doctora a Santa Catalina de Siena. Habla también aquí de sabiduría infusa, expresión a la que se remitirá Juan Pablo II cuando declare doctora a Santa Teresa de Lisieux, subrayando su sabiduría sobrenatural. En la homilía que pronuncia Juan Pablo II al declarar doctora de la Iglesia a Teresa de Lisieux, insiste en lo mismo. Dice: no solo el estudio rico en contemplación al que están llamados los teólogos, ni tampoco solamente el magisterio de los pastores, dotados del carisma cierto de la verdad, sino también esa íntima inteligencia de las cosas espirituales que es dada por medio de la experiencia, con riqueza y diversidad de dones, a todos los que se dejan guiar con docilidad por el Espíritu de Dios, citando Dei Verbum. Todos estos forman parte de el magisterio que se reconoce a aquellos a quienes la Iglesia distingue expresamente con el título de doctor de la Iglesia. Basándose también en el concilio, Juan Pablo II subraya que el don de la sabiduría se da a todos los fieles y doctores de la Iglesia, aquellos que son santos. La Iglesia escoge únicamente entre los santos a quienes honra con el título de doctor oficial de la Iglesia. Santos sí, obispos, sacerdotes o diáconos no es condición previa. Santos sí. ¿Por qué? Dice el concilio del Lumen Gentium 50, y lo cita aquí Juan Pablo II, porque en ellos, en los santos, Dios nos habla. En ellos, Dios mismo nos muestra su rostro y su presencia. Y Dios nos habla por los santos. Y en especial los doctores, por su doctrina eximia. Parte tercera. Misión del carisma teresiano: la amistad de Dios es para todos. ¿Y por qué Santa Teresa la primera? Ya hacía mucho tiempo que no cabía duda de que Teresa de Jesús había sido agraciada de un modo extraordinario con el don de la sabiduría. El Papa era bien consciente de que él, con la proclamación oficial del doctorado, no hacía más que reconocer lo que ya era voz común en la Iglesia desde los tiempos ya de Santa Teresa misma. Decía Pablo VI en la homilía de aquel día: acabamos de conferir, o mejor dicho, acabamos de reconocer a Santa Teresa de Jesús el título de doctora de la Iglesia. El consentimiento de la tradición de los santos, de los teólogos y de los fieles y de los estudiosos se lo había ganado ya ella. Ahora lo hemos confirmado nosotros, el Papa. Aquel gran consenso sobre Teresa como madre que alimenta a sus hijos con su doctrina y sus escritos, como santa, con una doctrina que ayuda a la santidad y construye la Iglesia, se refleja en la iconografía tan conocida de la santa. ¿Cómo aparece la santa desde bien pronto? Con la pluma en la mano derecha, escribiendo bajo inspiración del Espíritu Santo, mirando al cielo, un libro que tiene en la mano izquierda. Este es el tipo que se remonta ya a los grabados impresos en 1613, en vísperas de su beatificación, y que retoma también el gran Gregorio Fernández en sus magníficas esculturas. Es la misma postura que en un lenguaje artístico diverso adopta la colosal escultura de 4 metros de alta de la fundadora del Carmelo, que fue puesta en 1754 en la nave central de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, en cuya base tiene esa misma postura: la pluma, el libro, la mirada al cielo. Y en la base aparece esta inscripción: Mater
Spiritualium, madre de los espirituales, que se ha citado aquí. Aunque una historiadora del arte dice que la lee de otra manera, no dice que sea madre de los espirituales, sino madre espiritual del Carmelo renovado. Pero bueno, no cambia mucho la cosa. Porque allí es una abreviatura, pone Mater Spir, y cómo se interpreta, y estudiándola bien parece más bien que es la otra lectura. Esto lo recordaba Pablo VI el día de la proclamación de su doctorado en aquella misma basílica. A la pluma y al libro se añadió pronto también incluso el birrete de doctora, que desde el siglo XVIII se hizo frecuente en la representación de la santa, sobre todo en las esculturas que la muestran graciosamente tocada con el birrete doctoral. Y hasta en la arquitectura encontramos el birrete de la santa como doctora. Me refiero naturalmente a la casa madre de la Compañía de Santa Teresa en Barcelona, construida en 1889 por el genial Gaudí. Es un edificio austero, pero almenado, tiene lo menos 40 almenas, no las he contado, pero encima de cada almena, que representan al castillo interior, el libro fundamental de la santa, hay un birrete de doctora, encima de cada almena. En el año 36 los quitaron, pero los han vuelto a poner en el año 2002. Y en la fachada principal, encima del escudo de la Compañía de Santa Teresa, hay un birrete monumental del doctorado de Santa Teresa. El consenso sobre el extraordinario don de sabiduría recibido por la santa se muestra, por supuesto, en la iconografía, pero sobre todo en los escritos. Fray Luis de León, que fue quien editó por primera vez los escritos de la santa, lo dice. Fray Luis de León, leyendo los manuscritos de Santa Teresa para hacer esta edición primera, se convirtió, cambió de opinión sobre la mujer. Había escrito antes una obra famosa que se llama La perfecta casada, donde repetía los tópicos antifemininos de la tradición clásica. En cambio, en 1588, en el prólogo de los escritos de la Madre Teresa, escribe lo siguiente: siempre que los leo, me admiro de nuevo. Y en muchas partes de ellos me parece que no es ingenio de hombre el que oigo. Y no dudo sino que habla el Espíritu Santo en ella, en esta mujer, en muchos lugares, y que la regía la pluma y la mano. Y en la primera biografía publicada sobre Santa Teresa, firmada por el obispo de Tarazona en 1606, un monje jerónimo llamado Fray Diego de Yepes, también reconoce la sabiduría y la doctrina propia de los doctores de la Iglesia a la Santa. Esta sabiduría, escribe, infundió Dios a la Santa Madre. Ella que se admiraba ella misma y sus confesores la admiraban, y no se daban cuenta, dice, de los fines que Dios llevaba allí, porque la había escogido por maestra y doctora del Espíritu. Gregorio XV, cuando canoniza a Teresa de Jesús en 1622, declara que no solo es ejemplo de vida, sino maestra de doctrina espiritual. Y lo mismo en las oraciones de la misa de Santa Teresa, son oraciones como de un doctor de la Iglesia, no solo su ejemplo, sino que sigamos su doctrina, dicen entonces ya las oraciones. Con motivo del tercer centenario del nacimiento de Santa Teresa, en 1882, surge un fuerte movimiento en favor de la proclamación de Teresa como doctora de la Iglesia. Impulsores importantes del mismo fueron Enrique de Ossó y Cervelló, que fue el que inspiró a Gaudí en aquel edificio, y el jesuita Luis Martín. El primero fue el fundador de la Compañía de Santa Teresa, canonizado por Juan Pablo II aquí en Madrid. Y el segundo fue luego general de la Compañía de Jesús. Parece que San Enrique de Ossó fue no solo el que inspiró a Gaudí a llenar aquel edificio de birretes, sino también el primero en solicitar formalmente el doctorado para su santa, la cual, le escribía en una carta a Pío IX, se ha adquirido renombre y fama no solo de doctora mística, sino de madre y maestra de los místicos doctores, entre los cuales, le dice al Papa,
entre los místicos, los doctores que son discípulos suyos, está uno al que dicen que va usted a declarar doctor de la Iglesia. Digo usted, diría vuestra santidad, va a declarar doctor de la Iglesia, que es a San Francisco de Sales. Y dice, ¿cómo puede negarse ese título a la que fue su maestra? En 1922, en el tercer centenario de la canonización de Santa Teresa, la Universidad de Salamanca le otorga a la santa abulense, en un gesto singular, por mano de don Miguel de Unamuno, el título de doctora honoris causa, en presencia de los reyes de España. En realidad, esto era una repetición de lo que ya había acontecido en 1622, cuando la canonización, que entonces la Universidad de Salamanca, los doctores de Salamanca, la laurearon como maestra y doctora mística, colocándole en una ceremonia pública el birrete y las demás insignias de doctora. Por tanto, el camino para el reconocimiento de Santa Teresa y de Santa Teresa como la primera doctora de la Iglesia estaba abierto. Y llegó el momento, después del concilio, por obra de San Pablo VI. Para concluir, apuntemos brevemente a cuál sería el sentido principal de la enseñanza de tan universal doctora. Es una síntesis muy sintética. Habría que decir muchas más cosas, pero vamos a poner el foco en un par de cosas que seguro se desarrollarán mucho mejor en las ponencias de este curso a lo largo de las próximas semanas. Santa Teresa de Jesús es la doctora o la maestra de la oración. Pero cuidado, no de la oración como si fuese una actividad más por la mañana o por la tarde, o un método más en las cosas que hacen los cristianos. Santa Teresa muestra más bien, en unidad insuperable de vida y enseñanza, que la perfección a la que todos los bautizados están llamados consiste básicamente en el ejercicio de la amistad con Dios, en el amor a Dios, y que en este amor se cifra el sentido de la vida humana, y que la oración es el ejercicio y la fuente de este amor, de esta amistad con Dios. Ilustro un poco algunos aspectos de esta afirmación. Primero, Teresa es maestra de doctrina vital, de unidad de vida y doctrina. Lo decía muy bien el cardenal Martín González en una extraordinaria carta pastoral que escribió en 1970, siendo arzobispo de Barcelona, con motivo del nombramiento de Santa Teresa como doctora. Es una carta que merece la pena ser leída como síntesis de lo que significa Santa Teresa de Jesús. Escribía don Marcelo en 1970. Lo que hay de particular en la santa es precisamente esto, que sus escritos son puro reflejo de su vida. No es la suya una doctrina teológica elaborada en la soledad de sus meditaciones, que se coloca aparte como fruto del trabajo personal. Es toda su vida la que late allí, su pensamiento, su amor, su esperanza, su celo por la gloria de Dios. En otros santos doctores de la Iglesia hay más separación entre esas dos zonas, dice don Marcelo, la del pensar y la del vivir. En Santa Teresa no puede haberla. Es toda ella la que se entrega en cada página que brota de su pluma. Indudablemente estamos en presencia de uno de los casos más claros de toda la historia del cristianismo, de lo que la luz del Espíritu Santo hace sobre un alma fiel cuando se vuelca sobre ella con sus dones, dice don Marcelo. Soy yo al pie de la letra, dice la santa, cuando comienza a escribir el castillo interior. Dice, soy yo al pie de la letra, aunque naturalmente, y esto lo añado yo, no era un yo encerrado en sí mismo, sino
por completo abierto a los dones del Espíritu y al discernimiento eclesial. Todos sus escritos la mayoría de ellos están escritos para que sus confesores y sus consejeros la ayuden a distinguir lo que sería ilusión de lo que es verdad. Es cierto que Teresa de Cepeda y Ahumada fue amiga de los libros desde pequeña. Leyó muchos libros de caballería, vidas de santos, y luego muchos libros de los franciscanos y de otros espirituales de la época. Y cuando la Inquisición prohibió la lectura de los libros espirituales en castellano, ella se llevó un disgusto tremendo, porque quería los libros que le ayudaban a la vida espiritual. Pero fue esta la ocasión en que cayó en la cuenta e hizo constar cuál era la verdadera fuente de su doctrina y de su saber. Y escribe ella en el libro de la vida, capítulo 26, no tengas pena, dice que le oyó decir al Señor, no tengas pena, que yo te daré libro vivo. Su majestad ha sido el libro verdadero a donde he visto las verdades. Segundo, además de ser doctrina viva, con unión perfecta entre conocer y vivir, Teresa es maestra de la llamada universal a la santidad, de la llamada universal a la perfección, a la unión con Dios por el amor. La unión con Dios no está reservada a unos pocos elegidos, es para todos. No es otra la vocación propia de todo ser humano. No puede dejar el Creador bueno de ofrecer los medios para alcanzar tal fin a quienes los quieren recibir. Escribe la santa comentando la frase del Señor, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Y el agua, la santa la entiende como la contemplación y la unión perfecta con Dios, el agua que recibe. Venid a mí todos los que estáis sentados, cansados y agobiados. Y escribe ella, mirad que convida el Señor a todos, pues es la misma verdad, no hay que dudarlo. Si no fuera general este convite, no nos llamara el Señor a todos, dice, venid a mí todos. Y aunque los llamara a todos, no dijera, yo os daré de beber. Pudiera decir, venid todos, que en fin no perderéis nada, y a los que a mí me pareciere yo les daré de beber. Mas, como dijo, sin esta condición a todos, tengo por cierto que todos los que se quedaren en el camino no les faltará de esa agua viva. Denos el Señor, que la promete, gracia para buscarla como se ha de buscar, por quien su majestad es. Camino, capítulo 19. La vocación cristiana es el amor a Dios y a todas las criaturas en Él y por Él. Eso no es solo para algunos, para los llamados a una vocación especial en la vida religiosa, en la vida consagrada o en el sacerdocio, mientras que a los demás les bastaría evitar el pecado y dedicarse a sus cosas en el mundo. No se pueden hacer bien las cosas del mundo ni amar al prójimo sin el amor de Dios, sin la memoria del Creador, como dice continuamente la Santa, por ejemplo en el libro de la vida. Dice ella, si no conocemos que recibimos, no despertamos a amar. Si no tenemos memoria de todos los dones del amor de Dios, no despertamos a amar. Es imposible tener ánimo para cosas grandes. Quien no entiende está favorecido por Dios. Libro de la vida. Santa Teresa dice expresamente que el Señor no se niega a hacer entrar a nadie en la última morada del castillo del alma. Tampoco a los que están en el mundo, lo dice expresamente. Y desean encontrarse con Dios. Escuchen ustedes este párrafo de las moradas terceras, capítulo 1, versículo 5. De estas almas hay muchas en el mundo. Son muy deseosas de no ofender a su majestad. Y aun de los pecados veniales se guardan, y de hacer penitencia son amigas. Tienen horas de recogimiento, gastan bien el tiempo, se ejercitan en obras de caridad con los prójimos, muy concertadas en el hablar y en el vestir.
y en el gobierno de su casa, los que las tienen. Cierto estado para desear. El estado de laico en el mundo que gobierna su casa, dice Santa Teresa, es un estado deseable. Y que al parecer no hay por qué se les niegue la entrada hasta la postrera morada, ni se la negará el Señor si ellas quieren. Qué linda disposición es para que las haga toda merced. Linda disposición la del laico en el mundo gobernando su casa y deseando ver a Dios. Y Dios le llevará hasta la última morada, la de la unión con Él. Y termino. La unión con Dios por la oración es para todos. Y para la oración perfecta y para el amor perfecto. Precisamente porque es en Cristo y por Él. Teresa definió la oración de modo magistral. Tratar de amistad estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos que nos ama. He visto esto claro por mí, y no veo, Criador mío, por qué todo el mundo no se procure llegar a vos por esta particular amistad. Libro de la Vida, capítulo 8. Esa oración, insiste Teresa, es para todo el mundo. No exige técnicas especiales, más allá de las capacidades normales que la criatura tiene para relacionarse personalmente con Dios. El Dios que ha venido a nosotros personalmente en su Hijo. Por eso, en contra de lo que pensaban los quietistas y los alumbrados entonces, y hoy podríamos decir, en contra de los que están enzarzados con las técnicas de meditación, con el mindfulness y con cosas semejantes. La Santa insiste en que es muy necesario para todos, la cito, comenzar de mediar y acabar con la pasión y la vida de Cristo, que es de donde nos ha venido y nos viene todo bien. Y es gran cosa, dice la Santa, mientras vivimos y somos humanos, tratarle humano. ¿Qué frase tan Dios? Tratarle humano a Dios en su humanidad, mientras vivimos y somos humanos. Solo para los no humanos sería posible un supuesto trato perfecto con Dios al margen de la humanidad de Cristo. Amistad, pues, con Dios, con el Dios que nos habla en el Hijo de María, para que de verdad podamos ser sus amigos. No como Aristóteles, que decía que el filósofo, con razón lo decía él, no conociendo a Cristo, el filósofo que no conoce a Cristo no puede ser amigo de Dios. Hijo de una mujer, María, e hijo eterno de Dios, sí, pero sin olvidar a José. En este año de San José, convocado por el Papa Francisco, será muy bueno volver a leer a Santa Teresa, que ha sido llamada la doctora de San José. El padre Letel ha señalado que ella es, lo cito, el primer doctor de la Iglesia que ha puesto plenamente de relieve el lugar esencial de San José en el misterio de Cristo, de María y de la Iglesia. Y añade el padre François-Marie Letel que el amor de la Santa por San José es una componente esencial de su amor por la humanidad de Jesús en su concreta realidad histórica. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, por esta bellísima conferencia inaugural. Y mientras van llegando preguntas, ya ha venido una que le voy a formular. Los que están siguiendo la conferencia vía online, les recuerdo la dirección PENSAM, PENSAM2, @fuesp.com. Pues hay una pregunta que dice así: a la petición de incorporar a Edith Stein como doctora, la Santa Sede ha respondido que ella ya tiene el título de mártir, que es más glorioso,
y que no hay doctores que sean mártires. ¿Cree usted que sería posible que desapareciera este impedimento de ser mártir como desapareció el de ser mujer para Santa Teresa en el futuro? Pues no lo sé porque no soy profeta, pero sí es verdad que antes de los grandes doctores de la Iglesia Oriental Occidental, de los 4 grandes, hay figuras grandísimas, por ejemplo, San Ignacio de Antioquía. Y la razón que se daba, que ya desde entonces no entró en el capítulo de los doctores, no porque no tuviera una doctrina eximia, sino porque fue mártir. Y el título de mártir, pues después de María y los apóstoles, los mártires son los santos a quien la Iglesia venera con mayor devoción y con mayor solemnidad, como dice el Concilio Vaticano II. Entonces, no sé si esta razón perdurará o no, para que Edith Stein, Santa Teresa Benítez de la Cruz, sea la tercera carmelita doctora de la Iglesia. En todo caso, ya que hablamos de futuro, se me ocurre a mí plantear una cuestión. ¿Y por qué no el próximo doctor de la Iglesia sea un laico varón? Ya que los únicos laicos que son doctores de la Iglesia son 4 mujeres. Ahora la novedad le correspondería a un laico que no es ni obispo, ni sacerdote, ni diácono. Los hay. A mí se me ocurren 2. No sé si a ustedes se les ocurre alguno. No es fácil porque casi todos los varones que estaban en el trabajo de la vida eclesiástica, pues muchos eran sacerdotes o diáconos. Pero ahora propiamente, dado que la causa fundamental, bueno, no sé si fundamental, son las 2 juntas, ¿no? Los laicos no eran doctores de la Iglesia, hasta Santa Teresa de Jesús. Es la primera. Pero ella tiene la ventaja de que además de no ser ministro ordenado, era mujer, lo cual era un impedimento añadido. Pero bueno, ese impedimento con 4, las 4 primeras doctores laicos son 4 mujeres de talla indiscutible. Ahora, ¿podría haber algún laico varón que fuese doctor de la Iglesia? ¿Se os ocurre a ustedes alguno? A mí se me ocurren 2. Santo Tomás Moro y San Rafael Arnaiz Barón. Santo Tomás Moro, casado, tal, y San Rafael Arnaiz Barón, muy parecido en su mensaje, su doctrina, aunque distinto a Santa Teresa de Lisieux, y más cerca a nosotros en el tiempo, de una edad parecida, en los 20 años, con un mensaje interesantísimo. Lo que pasa es que, claro, ha sido canonizado hace poco y habrá que esperar más, pero yo no descarto que San Rafael Arnaiz Barón pudiera ser el primer doctor de la Iglesia varón no ordenado. O Santo Tomás Moro también podría ser. No sé si les ocurren más a los que nos oyen, pues se puede pensar en alguna cosa. Y Edith Stein, pues efectivamente, en ella se personifica el martirio del siglo XX. Es una de las grandes figuras que personifica la Iglesia de mártires que ha sido el siglo XX. Pero bueno, yo no lo sé. No me atrevo a decir si podrá ser. En este momento, más bien no, por lo que se ha dicho, ¿no? Otra pregunta que también el público presente puede preguntar. ¿Podríamos decir que el doctorado de Santa Teresa es tanto o más por su vida de unión con Dios que por lo que son sus escritos? Es que es inseparable. Es inseparable. Lo dice muy bien el cardenal Martín González. Y ella misma dice, ¿qué es el castillo interior? Soy yo entera, dice ella. Ella, su oración, la oración crece con sus escritos y con sus lecturas. Y sus escritos también son oración. Los fragmentos que he visto aquí son oración. No es un tipo de escritura académico, puramente académico.
no es la escritura de un teólogo que escribe leyendo diccionarios, fuentes, tal. Ella escribe según le sale de la pluma del corazón y del alma. Y ese alma es el alma de una mujer embebida en la oración, en la amistad con Dios. Y escribe orando y ora escribiendo. Entonces yo esa distinción veo difícil hacerla. Es por todo a la vez, doctora de la Iglesia. Sí, era simplemente lo de la prohibición de que las mujeres enseñan en una comunidad religiosa, vamos a decir la abadesa de las Huelgas Reales. Yo supongo que ella enseña a sus hijas, ¿no? en la abadía, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. Y también Santa Teresa. Santa Teresa misma escribió sobre todo para enseñar por dos cosas. La primera razón de que ella escribiera era porque se lo pedían sus consejeros y sus directores espirituales, pero también para orientar a sus hermanas y a sus frailes, a sus monjes y sus frailes. También las dos cosas luego se mezclaron. Y claro que de hecho hay esta enseñanza. Y claro que este hecho es el que ha podido con una filosofía no cristiana, que es la que lamentablemente dominaba en la mente de Santo Tomás cuando interpretaba para muchas cosas para bien y con mucho éxito. Por ejemplo, en la doctrina sobre Dios, la asunción de la filosofía aristotélica fue muy importante. Ahí se logra una síntesis entre la sabiduría pagana y precristiana, la razón natural y la razón revelada. Santo Tomás ahí asume el aristotelismo de una manera brillante. Pero también tuvo esos sus peajes, y uno de ellos es este. Porque este además estaba alimentado no solo por el aristotelismo y por la filosofía clásica, que es toda antifemenina, sino también por el rabinismo, por la tradición judía de interpretación de la ley y de la escritura. Entonces esas dos cosas impidieron entender bien la raíz original de la concepción cristiana de la igualdad creatural y sobrenatural de hombre y mujer, que está en San Pablo ya. Entonces, eso que está en San Pablo se realiza efectivamente en todas las comunidades femeninas. San Hildegarda de Bingen, también doctora de la Iglesia, Santa Catalina, y en las que destacan menos, pero que son maestras y guías en sus comunidades. Muchas veces no solo para ellas, sino también para ellos. Pues parece que no. Una pregunta querría hacer yo, y es, Santa Teresa aparece en la historia de la Iglesia como una, no sé si es la única, pero de las pocas mujeres fundadoras de una orden o de una reforma de una orden. Eso podríamos decir que es la revista ella de una autoridad como mujer que rompe un poco moldes, porque no es algo habitual y que podría también haber pesado a la hora de reconocer su magisterio. Ella enseña a los frailes el espíritu de la orden que ella da a luz. No sé. Bueno, es que yo no sé si es la única fundadora de una orden en el sentido clásico de órdenes. De congregaciones hay muchísimas. Muchísimas. Pero de fundar a los varones. Ella funda tanto la rama masculina como sí, la femenina, por decirlo de alguna manera. Sí, lo que pasa es que es una reforma de la orden del Carmelo. No es los carmelitas consideran que la orden es anterior a Santa Teresa y a San Juan de la Cruz. Ella lo que hace es una reforma, madre espiritual de los carmelitas encargaron la estatua de Santa Teresa que está en la Basílica de San Pedro. Ahí están los fundadores y fundadoras. En los nichos de la Basílica de San Pedro
estuvieron vacíos hasta el siglo XVIII. Y en el siglo XVIII se ocurrió, no sé exactamente a quién, poner ahí, llenarlos con las estatuas de los fundadores de las grandes órdenes religiosas. Y dentro de la basílica hay 39 hornacinas, están todas llenas, y ahora ya van por fuera, están por fuera poniendo más, porque por fuera hay más que están vacías. Entonces es muy interesante que en el siglo XVIII se les ocurrió esto, y Santa Teresa está en la nave central, la primera a la derecha. Pero hay otra mujer también, que está en el brazo derecho, junto a Longinos, en el brazo derecho de la basílica. Hay una doble, en la Basílica de San Pedro está recorrida todo alrededor por una serie de nichos en la planta inferior y luego otra serie de nichos en la planta superior. Entonces se fueron llenando primero la planta inferior, que son 13, me parece, son 13 nichos, y en la planta superior otros tantos. Y he visto, viendo esto, me preocupé justamente de esto, de ver si era Santa Teresa la única que estaba allí. Cada congregación religiosa, cada orden, pidió a la fábrica del Vaticano, a la fábrica de San Pedro, poner a su fundador. Y además se comprometió a pagarlo, a encargarlo, y ellos proponían cómo iba a ser la estatua, a quién la encargaban, bajo la supervisión de los fabriqueros, de los encargados de la Basílica de San Pedro. Entonces, cuando ponen a Santa Teresa, que fue puesta en el año 754, y había otra mujer que había sido puesta antes que ella, aunque está en un sitio menos visible, pero ya había sido puesta otra mujer en 1738, que es Santa Juliana Falconieri, que es la fundadora de las servitas del siglo XIV. Hay servitas y hay rama masculina y femenina. Esta yo no sé muy bien si es de las dos, porque también es otra orden muy antigua que se reforma y se rehace muchas veces. Y cuando encargan la estatua, todavía no era santa. Pero tenía un apellido, Falconieri, muy fuerte en Roma. Y entonces su familia romana, que sabía que se estaban poniendo las estatuas, la primera que se puso fue la de Santo Domingo. Los dominicos fueron los primeros. En 1706 se pone la de Santo Domingo a la derecha de la Gloria de Bernini, abajo está Santo Domingo. Y a la izquierda está San Francisco, 20 años después, en 1727. Y luego esta santa viene en el año que acabo de decir, en 1738, y fue canonizada en 1737-38. Esperaron a que se canonizara para ponerla allí. O sea que es un caso, aquí propiamente la que está, diríamos, pedida por los carmelitas, que la pidieron que la pusiera y se la encargaron al mismo escultor que se llamaba Filippo della Valle, que había esculpido por petición de los carmelitas, calzados y descalzos, la estatua de San Elías, que es el fundador a quien se remonta, según ellos, la Orden del Carmen. Y San Elías está alante junto a Santo Domingo. Y al mismo tiempo encargaron la de Santa Teresa, que es una de las dos mujeres que está en la planta baja de los fundadores y fundadoras de San Pedro. Entonces, es verdad que también aquí Santa Teresa tiene un puesto excepcional. Yo no he estudiado más porque está Falconieri, los libros aducen a que fue por la influencia de su familia. También es verdad que fue una figura relevante en su orden. Santa Teresa está aquí. Ella es la gran reformadora, y aquí los carmelitas pidieron que se pusiese lo siguiente. En la base de la estatua está Santa Teresa, madre espiritual y fundadora de la nueva reforma de la Orden de los Descalzos. No de la orden en cuanto tal, sino de la nueva reforma, está puesto allí, de la Orden de los Descalzos. En todo caso, en este momento, en
A mediados del siglo XVIII, Santa Teresa ya era considerada de facto doctora de la Iglesia ya desde antes, como hemos dicho ahora aquí, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias por su ponencia. He recibido algunos mensajes de agradecimiento y de que ha sido preciosa, que ha encantado su intervención. Así que muchísimas gracias, monseñor. Y los que estamos aquí, los que están en casa también lo pueden hacer un aplauso para agradecérselo.